Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que estén viendo este vídeo. Bienvenidos de nuevo a BRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia juntos todos los días, ¿verdad? No importa dónde estoy en el mundo aquí, todavía viajando, pero siempre leyendo la Biblia diariamente para alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, con las verdades que están en la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar un libro totalmente nuevo hoy. Se llama Deuteronomio. No sé si algún día o alguna vez tú ya has leído este libro, pero este es un libro súper interesante. Es un libro como un retro, como decimos así, de recordar. Es un mensaje de Moisés. El libro entero es un mensaje enorme de Moisés que viene, que nos hace recordar desde el comienzo hasta el fin, en modo de preparar al pueblo de Israel para entrar a Canaán. Ellos estaban en el otro lado de Jordán, pero mira lo interesante que había pasado, que los que están ahí en la vera de Canaán ahora esperando, son los hijos de los padres que salieron de Egipto. Entonces ellos, muchos de ellos, lo único que ellos sabían de su vida era la vida en el desierto, que siempre cada después de unos meses o semanas, boom, ellos tienen que moverse y salir de nuevo. Vida de peregrinos. Ellos no saben cómo liderar en una sociedad donde van a heredar una propiedad y cómo van a cuidar y todo eso. Ellos no saben. Entonces lo que Moisés está haciendo en este libro es un libro así que él desde el comienzo va y les va diciendo a ellos toda la historia de lo que pasó a sus padres y todo para que ellos sepan bien lo que van a hacer y para que estén bien preparados para heredar lo que Dios tenía para ellos en Canaán. ¿Ok? Eso es como con una breve información acerca del libro de Deuteronomio. Pero hoy vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 1 y 2. Y vamos a después leer, como siempre, vamos a terminar leyendo un salmo. Y vamos a leer el Salmo 56. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias porque estás aquí con nosotros ahorita mismo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría para poder entender lo que vamos a leer y que también lo recordemos al final y poder de una manera u otra aplicar a nuestra vida diaria también. Te amamos con todo corazón. Lo pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces. Deuteronomio dice que este libro fue escrito por Moisés alrededor del año 1405 antes de Cristo. Wow, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando en el año 1405 antes de Cristo, antes que Jesús nació. Capítulo 1. Moisés repasa las promesas. Esto de aquí es todo acerca de la repasa de todo, ¿ok? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, al este del Jordán, en el desierto, en el llano delante del Mar Rojo, entre Parán, Topel, Balán, Hazerot y Disahab. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. En el primer día del 11º mes del año 40, Moisés habló a los israelitas todos los que el Señor había mandado acerca de ellos. Después de batir a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba Hesbón, y en Edrei a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, al este del Jordán, en tierra de Moab, Moisés resolvió explicar, aquí ves, esto es el libro entero. Moisés resolvió explicar esta ley y dijo: el Señor nuestro Dios nos habló en Joreb y nos dijo: bastante tiempo habéis estado en este monte. Poneos en camino, id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte y los valles, al sur
y a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Eufrates. Mirad, yo os entrego el país. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellos. Mira lo interesante que Dios dice. Mirad, entrad y poseed. No quédate ahí esperando que yo te lo voy a traer a tu manito. Entra y posee lo que yo ya te di, ¿no? Eso es algo que uno tiene que también recordarse hoy en día. Muchas veces Dios nos da algo, pero nosotros también tenemos que ir a poseer eso, ¿no? Trabajar con eso. No solamente estar ahí esperando que Dios nos va a dar como un regalito sin nosotros hacer nada. Así no se van las cosas. Versículo 9. En el tiempo os dije, no puedo llevarlos yo solo. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado y ahora sois numerosos como las estrellas del cielo. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos que ahora y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo podré llevar yo solo vuestro peso, vuestra carga y vuestros pleitos? Elegí de cada tribu hombres sabios, entendidos y expertos para que los ponga por jefes. Y me respondisteis, está bien lo que has dicho. Entonces tomé los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces dije a vuestros jueces, oíd los pleitos de vuestros hermanos y juzgad con justicia entre ellos y con el extranjero. No hagáis acepción de personas en el juicio. Oréis al pequeño y al grande. No os dejéis intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os sea difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en el tiempo todo lo que teníais de qué hacer. Versículo 19. Partimos de Horeb y tal como el Señor nuestro Dios nos mandó, nos encaminamos al monte de los amorreos, atravesamos todo ese grande y terrible desierto y llegamos a Cades Barnea. Eso fue. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo que el Señor nuestro Dios nos da. Mirad, el Señor vuestro Dios os dio la tierra, subid y poseedla, como el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dicho. No temáis ni desmayéis. Y llegasteis a mí y dijiste, enviemos algunos hombres antes de nosotros que exploren el país y nos informen del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de entrar. La propuesta me pareció buena y elegí entre vosotros a 12 hombres, uno de cada tribu, que fueron y subieron al monte, llegaron al desfiladero de Escol y exploraron la tierra. Tomaron frutos del país, los trajeron y nos dijeron, la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Eso fue el reporte positivo. Esa tierra que Dios nos da es buena. Versículo 26. Pero os rebelasteis contra la orden del Señor vuestro Dios y os negasteis a subir y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, el Señor no nos quiere, por eso nos sacó de Egipto para entregarnos en mano de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han desalentado nuestro corazón al decir, esa gente es más fuerte, es más numerosa y de mayor estatura que nosotros. Sus ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Hasta gigantes vimos allí. Entonces os dijeis, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, combatirá con vosotros, tal como lo hizo en Egipto,
ante vuestros ojos. Estaba diciendo a los hijos que sus padres habían visto todo lo que Dios había hecho. Y dijo, mira, no tengan miedo. Como Dios hizo las cosas que tú viste que hizo en Egipto, Él también va a pelear por ustedes aquí contra los gigantes y las muralladas que ves y todo eso. 31. En el desierto habéis visto que el Señor vuestro Dios os ha traído por todo el camino, como un hombre trae a su hijo. Aún así, no creíste al Señor vuestro Dios. Él os precedía en el camino para buscar lugar donde acampar, con fuego de noche para mostrar el camino y nube de día. Versículo 34. El Señor oyó vuestras palabras, se enojó y juró diciendo, ni un solo hombre que está de esta mala generación verá esa buena tierra que juré dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. A él y a sus hijos le daré la tierra que pisó, porque siguió fielmente al Señor. También conmigo se airó el Señor por culpa vuestra. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Tu ayudante Josué, hijo de Nun, entrará allá. Anímalo, porque él dará a Israel posesión de la tierra. Mira cómo Moisés es increíble, ¿no? Él dice, por causa de ustedes, que yo también no voy a poder irme. Pero no era su culpa, porque él es el que perdió la paciencia y juzgó a Israel y se fue y pegó a la cosa cuando Dios le había dicho, solamente abra a la roca que agua va a salir. Y él se fue, la pegó 2 veces y después dijo, nosotros debemos traer agua para ustedes, como que si era él y Aarón que estaban dando la agua para los israelitas. Él pecó, no era por causa de los israelitas, ¿no? Pero bueno, él les está culpando a ellos. Ok. Versículo 39. Y vuestros niños, de quienes dijisteis que serían botín, que aún no saben distinguir entre el bien y el mal, ellos entrarán allá. A ellos les daré la tierra en posesión, y vosotros volved hacia el desierto camino del Mar Rojo. Le estaba diciendo a los niños, ¿no? Que eso es lo que había pasado con sus padres. Versículo 41. Entonces respondisteis, hemos pecado contra el Señor. Ahora subiremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y os ceñisteis vuestras armas y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo, diles que no suban a combatir, pues no estoy con ellos, para que el enemigo no los derrote. Os lo dije, les dije, y no hiciste caso. Te rebelaste contra la orden del Señor y tuviste la osadía de subir al monte. Los amorreos que habitaban en el monte salieron contra ustedes y, como hacen las avispas, os persiguieron y derrotaron desde Seir hasta Horma. 45. Entonces volvisteis llorando ante el Señor, pero Él no escuchó vuestra voz ni os atendió. Por eso tuvisteis que quedar en Cades muchos días, todo ese tiempo que pasasteis allí. Capítulo 2. Israel vuelve al desierto. Entonces volvimos hasta el desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho, y estuvimos dando vueltas mucho tiempo por el monte Seir. Y el Señor me dijo, mira, vueltas mucho tiempo al monte de Seir. Y el Señor me dijo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Di al pueblo, pasaréis por el territorio de vuestros hermanos los descendientes de Esaú, que habitan en Seir. Ellos os tienen miedo, pero guardaos mucho, no los ataques, que os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque he dado el monte Seir en herencia a los descendientes de Esaú. Versículo 6. Les pagaréis con dinero el alimento que comáis en la agua que bebáis. El Señor vuestro Dios os ha bendecido en todas vuestras empresas, los ha cuidado en vuestras marcha por este gran desierto.
Estos 40 años el Señor vuestro Dios ha estado con vosotros y nada os faltó. Así cruzamos junto a nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que habitan en Seir. Seguimos por el camino de Elat y de Sion-Geber. Dimos vuelta y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Señor me dijo, no provoquéis a los moabitas, ni te empeñes en guerra contra ellos, que no te daré posesión de su tierra, porque Ar la di en herencia a los descendientes de Lot. Versículo 10. Antiguamente los emitas habitaban allí, pueblo grande, numeroso y de elevada estatura como gigantes. Tanto ellos como los anaseos eran tenidos por gigantes, y los moabitas los llamaban emitas. En Seir habitaban antiguamente los horeos, pero fueron exterminados por los descendientes de Esaú, que habitaban en lugar de ellos, como hizo Israel en el país que el Señor los dio. Versículo 13. Levantaos ahora y pasad el arroyo Zered, y cruzamos el arroyo Zered. El tiempo que duró nuestra marcha desde Cades Barnea hasta pasamos el arroyo Zered fueron 38 años, imagina, 38 años. Hasta que se acabó del acampamento toda la generación de los hombres de la guerra, como el Señor había jurado. La mano del Señor cayó sobre ellos para destruirlos y acabarlos. Después que murieron del pueblo, todos los hombres de guerra, el Señor me dijo, hoy pasarás por Ar, la frontera de Moab. Te acercarás a los amonitas. No los provoquéis ni los ataques, que no te daré posesión de la tierra de Amón, la di en herencia a los hijos de Lot. Versículo 20. También este país era tenido por tierra de gigantes. En otro tiempo habitaron allí gigantes que los amonitas llamaban zomzomeos. Eran un pueblo grande, numeroso y de elevada estatura, como los anaqueos, a quienes el Señor destruyó ante los amonitas, que los desalojaron y habitaron en su lugar. Entonces dice aquí que Dios destruyó a los anaqueos. Versículo 22. Lo mismo hizo con los descendientes de Esaú que habitaban en Seir. El Señor destruyó a los horeos y ellos le sucedieron y habitaron en su lugar, donde viven hasta hoy. Y a los aveos que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los filisteos que vinieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Versículo 24. Poneos en camino y cruzad el torrente Arnón. He dado en tu mano a Sehón, rey amorreo de Hesbón, y a su país. Atácalo y empieza la conquista. Hoy empiezo a infundir miedo y terror. Mira, hoy empiezo a infundir miedo y terror por su presencia en todos los pueblos bajo el cielo. Al oír tu fama, temblarán y se estremecerán ante ti. Cuando continuamos leyendo, vamos a ver que eso exactamente pasó. Y eso es lo que estaba pasando. Ok. Versículo 26. Conquista de Hesbón. Desde el desierto de Cademot, envié mensajeros a Sehón, rey de Hesbón, con estas palabras de paz. Déjame pasar por tu tierra. Iré por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos con dinero los alimentos que comamos y el agua que bebamos. Déjame tan solo pasar hoy. Eso era el mensaje que Israel mandó. Como los hicieron los hijos de... ¿Dónde estaba aquí? Déjame tan solo pasar a pie. Versículo 29. Como lo hicieron los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Eso es lo que Israel estaba pidiendo, ¿no? Pero Sehón,
rey de Hesbón, no quiso dejarlo pasar por su territorio. El Señor vuestro Dios había obstinado su corazón para entregarlos en vuestras manos. El Señor me dijo: hoy empiezo a entregarte a Sejón y a su tierra. Empieza a tomar posesión para que heredes su país. Y Sejón salió contra nosotros con todo su ejército a pelear en Jahasa. Pero el Señor nuestro Dios lo entregó en nuestras manos y lo derrotamos a él y nos apoderamos, y derrotamos a él, a sus hijos y a todo su ejército, y nos apoderamos de todas sus ciudades y lo destruimos todo, hombres, mujeres y niños, sin dejar a ningún vivo. Solo tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Desde Aroer, que está junto al torrente Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que no tomáramos. El Señor nuestro Dios las entregó en nuestro poder. Solo dejamos sin llegar a la tierra de Amón a toda la ribera del arroyo Jaboc y a las ciudades del monte que el Señor nuestro Dios nos había prohibido. Entonces ya le está contando a Israel, a los niños de Israel, todo lo que había pasado desde el paz hasta cuando llegaron y comenzaron a conquistar por la primera vez a los reyes que estaban en el otro lado de Jordán. Ok, vamos a leer ahora Salmo 56. ¿Cómo eliminar el temor? ¿Alguna vez te sientes con miedo? ¿Tienes temor? Salmo 56. Vamos a ver lo que dice. Dios, ten misericordia de mí, porque el hombre me devoraría. A toda hora me atacan y oprimen. Mis enemigos me persiguen todo el día. Muchos me atacan con soberbia. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿Ves? En el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Qué significa? Él tenía miedo. El miedo venía, pero cada vez que tenía miedo, él confiaba en Dios. Se hacía recordar: yo confío en Dios. Versículo 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío, no temeré. ¿Qué me puede hacer el mortal? Si en Dios confío, si a Dios yo alabo, ¿qué me puede hacer el mortal? Todo el día tuercen mis palabras, todos sus pensamientos son contra mí para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, esperando quitar mi vida. ¿Escaparán de su iniquidad? Dios derriba en tu furor a los pueblos. Tú anotas mis huidas, juntas mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tus libros? Mira qué lindo esto. Tú anotas mis huidas, juntas mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro? Entonces retrocederán mis enemigos el día que yo clamé. Bien sé que Dios está por mí. En Dios cuya palabra alabo. En el Señor cuya palabra alabo. En este Dios confío. Nada temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Dios, te debo los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de tropezar, para que ande delante de Dios en la luz de mi vida. Amén, amén y amén, ¿verdad? Qué cosa increíble. ¿Qué dice aquí? En Dios cuya palabra alabo, en Dios confío, no temeré. ¿Qué me puede hacer el mortal? Y después aquí, en Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra alabo, en este Dios confío, nada temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Verdad? Así es como uno lidera con el temor, ¿verdad? Y también para mí es tan lindo aquí que dice: tú anotas mis huidas, juntas mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro? Dios tiene escrita en tu libro
toda lágrima que cayó de tus ojos. ¿Sabías de eso? Él sabe, Él sabe. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este amor que tienes por nosotros que no da para entender, pero sí lo aceptamos por fe. Gracias que podemos confiar en ti. Gracias que cuando estamos confiando en ti, alabando a ti, no hay razón de temer, porque no hay nada que mortal puede hacer contra nosotros, no hay nada que hombre puede hacer con nosotros, porque nosotros confiamos en ti, en Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro Dios que vamos a confiar y confiamos todos los días. Te amamos de todo corazón. Te lo pido todo esto y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, recuerda que cuando el temor viene, ¿qué hacemos? Nos recordamos, yo confío en Dios. ¿Qué puede hacer hombre contra mí? ¿Qué pueden hacer? Nada, ¿verdad? Porque tenemos nuestro Dios Padre que está con nosotros y por nosotros. Que Dios te bendiga y lo vemos entonces en el próximo video que continuaremos leyendo el libro entero de Deuteronomio. Que Dios le bendiga.